¿Cómo funciona la vacuna Sinovac acá en el Chile real? Bueno, las conclusiones ya se conocen y hay algunos datos que son bastante interesantes. Por ejemplo, que previene un 89% que los pacientes puedan caer a la UCI. Pascal Fuente con nosotros para conocer precisamente este estudio que es bien importante porque muestra cómo funciona acá en nuestro país. ¿Cómo te va, Pascal? Tal cual, bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Primero que nada, hacer un repaso del plan de vacunación acá en Chile, porque un 33,7% de la población objetivo tiene sus 2 dosis. Según los últimos datos publicados, que los podemos ver acá también en nuestro gráfico, cerca de 5.270.000 personas ya están vacunadas con su esquema completo, es decir, las 2 inyecciones, de los cuales 9,9% son con Pfizer-BioNTech y 90% con Sinovac. Es por eso que, de alguna manera, estos resultados se hacen con la vacuna china CoronaVac. ¿Qué es lo que nos ha entregado estos estudios? ¿Cuáles son los datos más importantes? También los vamos a revisar en esta gráfica. Tú ya lo señalabas, 67% de efectividad para prevenir COVID-19 sintomático. Es decir, podemos contagiarnos estando vacunados. Antes de eso, el dato es importante porque es 14 días después de la segunda dosis. Allí se adquiere esta inmunidad. Tal cual, porque si tenemos una sola inyección, es casi nada, o sea, ninguna. Y puesta la segunda tampoco, hay que esperar 2 semanas. 2 semanas, así es. 85% de efectividad para prevenir la hospitalización. Otro dato interesante que es un 89% para prevenir el ingreso a la UCI, que es lo que tú estabas señalando, y 80% para prevenir muertes. El 67% de efectividad para prevenir COVID-19 sintomático es una cifra superior, por ejemplo, a lo que habíamos conocido anteriormente, los ensayos clínicos, datos que habían dado, por ejemplo, el Instituto Butantan de Brasil. Por eso, de alguna manera, han sido vistos estos resultados como auspiciosos, prometedores. Pero tiene una efectividad para prevenir muerte de 80% y habíamos escuchado en algún momento que era 100%. Entonces vamos a aclarar bien de qué se trata, cuál es la diferencia. ¿Cómo recibieron estos datos los especialistas? ¿Qué implican estas conclusiones? Lo vemos en la nota de Aranza Fernández. Cerca de 5 millones de personas han recibido 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus. La mayoría lo ha hecho con la china CoronaVac. Yo creo que funciona un poco. Yo tenía una vecina que se la puso y le dio el COVID. Y yo dije, pero ¿cómo si se puso las 2 vacunas? Pero después ella me comentaba que era la que le dio, no le dio fuerte, le dio súper leve. La verdad es que no tuve como efectos secundarios, solamente que fue un dolor del brazo. Bueno, porque nosotros igual estamos como en el rango ahora de la edad que está más complicada con este tema. Y donde tenemos que salir a trabajar igual es complicado porque están más expuestos a contagio. Con la esperanza de que por lo menos no nos vamos a morir. Y después de un poco más de 2 meses de haber comenzado el plan masivo de vacunación, el MinSal entregó los primeros resultados de efectividad de la vacuna china CoronaVac en población chilena. Los números dicen que la efectividad que nos entrega para prevenir un contagio sintomático es de un 67%. Uno podría decir, de toda la gente que se va a infectar en el periodo que viene, ¿cierto? Un 66 o 67% no lo hará. O sea, vamos a tener en el próximo periodo 67% menos de casos que los que íbamos a tener. Esa es la definición de efectividad. También se reveló que CoronaVac tiene una efectividad del 89% para prevenir ingresos a la UCI y de un 80% para evitar la muerte producto del virus. Si yo no tuviera la vacuna, mi riesgo sería 80% más alto, lo que es impresionante, y si tengo la vacuna mi riesgo disminuye en un 80%, lo que es muy, muy importante. La efectividad revelada por el análisis considera la protección que se recibe contra el virus 14 días después de suministrada la segunda dosis. Recordemos que la efectividad tras una sola inyección es bajísima. Los resultados de este estudio han sido publicados y destacados en otros países, ya que hasta el momento no había un informe tan masivo de la vacuna actuando en población real y no la controlada por los ensayos clínicos. Todos los números son bajo el 100%, entonces hay un porcentaje que obviamente se puede enfermar, se puede incluso enfermar gravemente, habiendo incluso recibido la vacuna. No hay ningún medicamento o vacuna que funcione en un 100%. Y por eso es que hay que insistir que si bien estos resultados son muy positivos,
tenemos que tomarlos con cautela. Cautela porque sabemos que el plan de vacunación por sí solo no es suficiente para detener la pandemia. No podemos llamar a un relajo con estos buenos resultados. Así también queremos saber que es responsabilidad de la sociedad completa mantener estos buenos números, ya que no sabemos cuál va a ser la respuesta a las nuevas variantes que están ingresando a nuestro país, como la sudafricana. Una vez al mes se actualizarán estos números a medida que avance el plan de vacunación en el país. Súper importante, fundamental que nos vacunemos todos. Y este mensaje, sobre todo a la gente joven, que eventualmente puede ser más reticente, por favor, concurran y vacúnense, porque con eso lograremos protegernos a todos. Al minuto, casi un 34% de la población objetivo está vacunada. La esperanza está puesta en que el 70% restante se motive también a sumarse a esta lucha entre todos contra el coronavirus. Lucha entre todos contra el coronavirus, porque eso es lo importante, que la vacunación se haga extensiva a gran parte de la población. Pero para aclarar más dudas vamos a conversar con el doctor Rafael Araoz, quien es asesor de la Subsecretaría de Salud Pública e investigador de la Universidad del Desarrollo. Buenas noches, doctor. Gracias por acompañarnos a clarificar algunas dudas respecto a estos resultados que ustedes entregaron en el día de hoy. De alguna manera se podría decir que ratifican que haya sido una decisión acertada o correcta que el año pasado, cuando todavía no se tenían tantos estudios, haya Chile puesto, hecho un acuerdo comercial con este laboratorio para obtener las vacunas? Buenas noches, Pascales. Buenas noches, Iván. Definitivamente son buenos resultados y de alguna manera efectivamente ratifica la estrategia que ha tenido Chile en cuanto a la adquisición de vacunas, que ha sido bastante segura en el sentido de que ha asegurado una matriz diversa, por lo mismo que tú mencionas, que hasta ahora no teníamos mucha certeza acerca de cómo iban a andar. Pero estos resultados definitivamente son tranquilizadores y esperemos que se vayan consolidando con el tiempo. Doctor Araoz, lo explicaba un poco el doctor también en la nota, ¿no? Pero de todas maneras, para que la cifra quede clara, ¿qué significa que prevengan 80% de los casos de mortalidad por coronavirus? ¿Significa que de 10 personas que se contagian, 2 van a morir o significa otra cosa? No es una probabilidad en este sentido, sino que lo que nos dice es que si todos estuviésemos vacunados, ¿cierto? En el periodo que viene, y si se mantienen las mismas condiciones que observamos durante el periodo que se estudió, vamos a tener 80% menos de fallecidos que los que íbamos a tener si nadie hubiera estado vacunado en la población. Ahora, es súper importante que esto ocurre en el grupo vacunado, es decir, para poder acercarnos a ese valor, ¿cierto? En este caso el 80%, necesitamos que esté toda la población vacunada, porque ahí podemos hacer la extrapolación correcta. Se ha demostrado, ustedes tenían gráficos en esta presentación que han mostrado distintos escenarios de no haber estado un porcentaje importante de la población vacunada. Por ejemplo, los mayores de 70 años, ¿podría haber sido más crítico el momento ya suficientemente preocupante que estamos viviendo hoy en día, doctor? Bueno, ahí esa es una hipótesis. Yo creo que este estudio no permite responder eso, pero sí acercarse a las razones por las cuales hemos tenido menos muertes en este segundo pic, ¿cierto? Una razón es la vacuna, sin duda, y otra razón es que también los adultos, en especial los grupos mayores, han aprendido a cuidarse bien. Entonces, uno ve la trayectoria de las incidencias de la enfermedad en los meses anteriores a la vacunación y también venía bajando. O sea, lo que nos dice es que probablemente el éxito del programa depende no solo de la vacuna, sino que también de que mantengamos y respetemos las medidas de salud pública que ya todos conocemos. Doctor Araoz, respecto a la efectividad de la vacuna Coronavac, ¿qué validez tiene para la situación actual del país? Se lo pregunto por las variantes que han ingresado en el último tiempo, ya se han descubierto incluso la variante sudafricana acá, las 2 variantes brasileñas, una más agresiva que la otra, y también para la carga viral que estamos teniendo, sobre todo en estas últimas 2 semanas, con días que han superado con bastante holgura los 7.000 casos, 7.000 hoy día, pero incluso con jornadas en las cuales hemos tenido más de 9.000 contagiados. Entiendo que el estudio no se alcanza a hacer en este periodo de tiempo de estas últimas 2 semanas. ¿Son extrapolables esos datos a la situación que vimos hoy día? Bueno, yo creo que hay 3 puntos que son importantes y que de alguna manera muestran por qué la vacuna ha sido desafiada en forma importante en Chile.
Uno es que si bien hoy, claro, ayer o quizás la semana anterior tuvimos más casos que antes, pero veníamos en un ascenso franco y de hecho motivó, ¿cierto?, que tomáramos medidas tan estrictas como las cuarentenas en prácticamente todo el país. Por lo tanto, si bien el 2 de febrero quizás no era la actividad actual, durante todo marzo hemos estado sometidos a una presión de infección, si queremos llamarlo, importante. Por lo tanto, yo creo que sí la vacuna ha estado sometida a un escenario difícil en ese sentido. Por otro lado, si bien no tenemos certeza de la prevalencia, es decir, cuáles son los linajes particulares que predominan en el país, en enfermos graves, por ejemplo, en enfermos que están en las UCI, tenemos una sospecha bien fundada de que hay circulación de P1, ¿cierto?, al menos. Y esto también ocurre desde febrero en adelante, por lo tanto también coincide con el periodo en que hemos analizado la efectividad de la vacuna, que es entre febrero y principios de abril, ¿cierto? Y por otro lado, el grupo más vacunado ha sido el grupo que habitualmente responde menos a las vacunas, que son el grupo mayor, ¿cierto?, que tiene un sistema inmune de alguna manera más débil. Por lo tanto, esos tres factores hacen que los resultados sean optimistas en ese sentido. Bueno, doctor, muchísimas gracias por aclararnos las dudas y vamos a estar atentos a los resultados que van a seguir entregándose cada un mes, ¿no? Así es. Buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien. En conversación con el doctor también anteriormente, para aclarar algunas dudas, nos comentaba que además de ser mensual, van a ir incluyendo también, por ejemplo, la vacuna de Pfizer y en este caso de Coronavac, que van a estar atentos a cómo se va comportando con el ingreso a los datos de población más joven, que ya lo dijimos ayer y advertimos, está yendo menos a vacunarse, así que un llamado también porque estos datos de efectividad funcionan siempre y cuando todos nos vacunemos o gran parte de la población. Pascal, muchas gracias. Buenas noches.